queridos hermanos, buenas tardes. Una vez más nos reunimos en este lugar para traer un pequeño mensaje y esperamos que usted haya estado siempre atento y haya traído ya su cuaderno, su agenda, su lápiz, porque es muy importante que usted tome las anotaciones y lo estudie. No se quede solamente con lo que le podemos nosotros comunicar, pero usted estudie el texto y el contexto de los temas y de los versículos que le estamos enseñando. Así que en esta tarde traemos también un mensaje que hace parte del Evangelio de la Gracia de Dios. Ese Evangelio que no hace muchos años que lo hemos entendido y estamos tratando de llevar este conocimiento por este canal YouTube, que también le damos las gracias a Dios por todo este trabajo que se hace para que usted pueda recibir y enviar a las naciones. El Evangelio de la Gracia de Dios que está desde el libro de Romanos al libro de Hebreos. Nunca se olvide que el Evangelio, el único Evangelio de Jesucristo resucitado está en esos libros, en esas cartas que el apóstol Pablo escribió desde el libro de Romanos al libro de Hebreos. Anótelo para que no se lo olvide y examine usted bien las escrituras. Bueno, el tema que colocamos como título, colocamos la fe y el conocimiento forman el escudo. Son dos manifestaciones, fe y conocimiento, y eso forman el escudo de lo que vamos a hablar ahora. Y existen dos manifestaciones de fe. La fe práctica, que ya vamos a ir desglosando el tema y usted va a ir entendiendo a qué nos referimos la fe práctica, pero usted lo va a entender. Y la fe doctrinal. Son dos manifestaciones que trabajan en nuestro espíritu. La fe doctrinal es convicción, es ciencia, la ciencia cristiana. Esa es la fe doctrinal, es la doctrina del Evangelio de Jesucristo, para que usted lo tenga un poco más esclarecido. Y entonces vamos a ver un versículo que está en Efesios 6, 16. Dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí habla ya de un escudo, ¿no? Y es un escudo de la fe, que podamos apagar todos, ¿no? No es algunos, es todos. Y también dice sobre todo, tomar ese escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y cuando habla del maligno, usted ya lo conoce y sabe que son los adversarios, ¿cierto? Entonces son situaciones que vienen a su mente, ¿ya? Y vienen a veces como verdaderos flechazos, dardos, ¿no? Como dice aquí, todos los dardos de fuego. A veces son tan violentos que llegan a tu espíritu, a tu alma, y entonces con este escudo, al tener el escudo accionado en tu vida, entonces no vas a sufrir, se va a refalar. No como antes, que estábamos en el evangelio religioso y nos quedábamos dolidos por cualquier cosa. Esto te trae fortaleza. El evangelio de la gracia de Dios te hace valiente, te hace fuerte. ¿Por qué? Porque tienes la fe doctrina en tu mente. Y eso es lo que te va a defender. Entonces, vemos también en Hebreos 11, que no lo tenemos marcado allí, pero yo voy a llegar allí, en Hebreos 11, en el versículo 4, mira qué dice acá, que vamos a seguir un poquito más esa referencia de Efesios. Vamos a Hebreos 11. Y el versículo 4. Mira lo que dice aquí.
por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora veamos el 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa justicia que viene por la fe es la justicia que vino después de la cruz. Antes no había justicia, era condenación. Vemos el versículo 30 del mismo capítulo 11 de Hebreos. Dice, por la fe cayeron los muertos de Jericó. Por la fe cayeron los muertos, no, los muros. Cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe. Por la fe. Ahora vemos el 33. Dice, porque que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Por la fe. ¿De qué estamos hablando aquí? Esta es la fe práctica. La fe que estaba en una ejecución de algo, estaba haciendo algo. Esa fe es de hacer algo. Esa es la fe práctica. ¿Ya? Porque estamos hablando de las dos fe, la fe práctica y la fe doctrinal. Que esa fe doctrinal viene a tu mente. Ella no trabaja haciendo cosas, ella trabaja en tu mente. ¿Ya? Y sale por tu boca. Entonces, por la fe, también aquí dice en Hebreos 11, también Hebreos 11:1. Dice, por la fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción en tu mente. Ahí está la fe doctrinal, la fe doctrina, el conocimiento. Vamos a un versículo que está allí. Vamos a ver Gálatas 3:23. Oseas. Gálatas 3:23. Dice lo siguiente, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, que significa que esta fe que estamos profesando ahora, que es la fe doctrina, no existía en el tiempo de la ley. Y estábamos como que encerrados, dice confinados, que es lo mismo, para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces había una fe antes y la de ahora es otra fe. ¿Ya? Es una fe de obras, es una fe que ejecuta obras, de hacer algo, y ahora una fe que trabaja en tu mente y es doctrina. Esa es la fe que estamos profesando. Y aquí tenemos dos pactos. El pacto anterior, el antiguo pacto, y tenemos el nuevo pacto. Porque aquí vemos que en el antiguo pacto, que era la ley, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, ahora entendemos que esa fe revelada se nos fue revelada y no hace muchos años. Y se está revelando esa fe a muchos hermanos que buscan la verdad, que quieren conocer la verdad. Ahora vamos a otro versículo. Entonces en ese tiempo, sí, acontecían cosas maravillosas también. Como por ejemplo, Moisés, ¿no?, con una varita
así, o una varota, no sabemos. Pero él escuchó una voz que le habló y por su fe lo ejecutó. Y el mar se abrió y usted conoce esa historia. Usted conoce muy bien lo que sucedió. El pueblo pasó por tierra seca. ¿Me entiende? Entonces, en ese tiempo no estaba el conocimiento del Evangelio, de la gracia de Dios, que es la fe doctrinal, que es la doctrina de Jesucristo. Pero cuando Dios venía a buscar conocimiento, porque había fe, ¿cierto? Había fe de obras y había fe de ejecución. La fe estaba allí, operando en esta manifestación del tiempo de la ley. Pero veamos ahora Oseas 4:6. Cuando llegaba Dios a buscar conocimiento, mire lo que Él permitió que se escribiera. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo quiero que usted preste atención, porque a nosotros siempre se nos predicó la mitad del versículo. Porque la mitad era mi pueblo sufre o mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero la otra parte se la omiten, porque la otra parte toma a los líderes. A los líderes dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, que eran líderes. Hoy en día vemos más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. La lideranza, los pastores de las iglesias, los líderes, ellos no se preparan, no se capacitan, no buscan, no escudriñan, no tienen el interés de conocer algo más para libertar al pueblo de la ignorancia espiritual. Y en eso es lo que nosotros estamos y reclamamos, porque aquí dice que el conocimiento no lo tenían por causa que el sacerdocio se había olvidado de que tenía que buscar a Dios para recibir más enseñanza. Entonces Dios viene y dice, yo también me olvidaré de tus hijos. Pero eso a usted no se lo muestran. Entonces faltaba conocimiento. Sí, había obras, había milagros, se hacían muchos milagros. Recordemos también que Eliseo hizo fluctuar, se dice, hizo levantar hizo flotar un machado o un machete, ¿ya? Que estaba en el agua que se había caído. Habían ido a cortar árboles para hacer un lugar mejor en la escuela de profetas, pero allí se cayó. ¿Ya? Se cayó esa hacha, me imagino que era una cosa grande porque era para cortar árboles. Se cayó al agua, tal vez un pozo o un río profundo. Y él con la fe, él ordenó que se levantara y esto se levantó. Entonces había obras, había milagros, había fe, pero no era la doctrina, era la fe en obras. ¿Ya? Eso lo encontramos en Oseas 4. Falta de conocimiento. Y fíjese que los 12 apóstoles, los primeros 12 apóstoles, ellos no tuvieron este conocimiento del Evangelio, de la gracia de Dios. Ellos no pudieron conocer la doctrina, porque ellos fueron nombrados para ellos ir a entregar el Evangelio del reino a los hebreos, a los de la circuncisión. Pero el apóstol Pablo recibe entonces la revelación y él va, entonces por mandato de Jesucristo resucitado, a predicar a los gentiles. Y eso ya es la incircuncisión. Entonces son dos cosas que estamos viendo. Una parte era obras y otra parte es doctrina. Y en las iglesias, entonces lo que más vemos hoy en día es el pacto antiguo trabajando en las iglesias. Porque usted puede ver, en las iglesias usted entra, hay mucha alegría, hay mucha actividad, hay más actividad que espiritualidad.
mucho más actividad que espiritualidad. Entonces, usted ve a esta gente muy alegre, muy bonito, está toda la gente animada, y a veces hay pastores que cuentan chistes en el púlpito de ellos allí, que dicen que es verdad, y entonces la gente se divierte y se ríen, pero doctrina no se conoce. Y si alguien la quiere predicar, entonces no interesa. Lo que quieren es ver milagros. Sí, Dios puede hacer milagros en cualquier momento. Y ahí usted ve las iglesias con gente que salta, que ¡ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Están todos felices. Pero van para la casa y se le desarma el globo que le inflaron mientras estaban allí en la reunión. Usted sale con un globo inflado muy lindo y usted se va con ese globo, pero al día siguiente, cuando usted despierte en la mañana, el problema está ahí todavía. Entonces esa alegría es una alegría pasajera, es como una entretención. Aquí estamos predicando el Evangelio de la gracia de Dios, que no es entretención. Y todo esto es para la gloria de Dios, porque no es para la gloria de la hermana Elena. Yo le estoy enseñando a usted lo que yo viví cuando yo también fui participante de esos lugares. Y también le doy gracias a Dios por eso, porque pasé por allí, hubo gente buena, hice muy buenas amistades, pero doctrina no la conocía. Los 12 apóstoles tampoco. No tuvieron esta doctrina, entonces ellos estaban trabajando sin el escudo. Sin el escudo que nosotros estábamos viendo primeramente en Efesios 6, en Efesios 6:16. El escudo de la fe. No lo tenían, porque no estaba la doctrina. Por eso le colocamos que la fe y el conocimiento forman el escudo. Y así entonces cuando a usted le llegan esos datos inflamados allí del maligno, a usted no le pasa nada, ni lo siente. O si llegó en un momento ya se van. No le dañan, como le dañaban antes los dardos. Ahora son dardos como de plástico. Son dardos de plástico que a usted le suelta, ¿sabe? Hay unos plásticos que si los niños juegan con eso, así les llegan a usted la crítica, qué sé yo, todos los dardos del maligno, todo lo que viene allí a su mente, que viene muchas veces como crítica. Vamos a ver otro versículo. Y también esa fe era una fe pasajera, no era una fe permanente. Era una fe pasajera. Usted ve al apóstol Pedro, quien era sanguíneo, él quería siempre estar adelante, él quería sobresalir de los demás, pero usted ve el resultado del apóstol Pedro. Lea Gálatas 2, versículo 7. Anótelo. Gálatas 2, versículo 7. Y también vemos que Pedro, entonces dice que vio como un fantasma viniendo sobre el mar, y él fue, dice, Señor, si eres tú, manda que yo voy allí. Y le dice, entonces ven. Y cuando él comenzó a caminar, dice que se hundió. Entonces, ¿qué fe? Fue un poquitito de fe que tuvo, pero después tuvo miedo cuando vio el viento y ahí se hundió. Entonces esa fe no nos sirve ahora. Porque tú tienes que ser firme en tu fe. Porque es convicción en tu mente, es convicción. Veamos el otro versículo. Dice, que era un misterio. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál era este misterio? El Evangelio. Ese era el misterio, el Evangelio revelado. Y toda la obra de redención, toda la obra que Jesús ejecutó allí, en la cruz del Calvario, se entiende por el Evangelio. Si no, usted no conoce, usted sabe que murió en la cruz, pero no sabe cuáles fueron lo que él abolió la ley, que vino a completar una obra que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, preparada.
para que fuese así. Pero vino la manifestación con Jesucristo del Evangelio. Y esto es después de la cruz. Porque Jesús de Nazaret estuvo antes de la cruz. ¿Cierto? Pero después de la cruz ya no es más Jesús de Nazaret. Después de la cruz ya es Jesucristo resucitado. Y esa fe doctrina entonces estaba oculta. La fe y el conocimiento es el escudo que nosotros tenemos. Y esa es la revelación de la segunda parte de la fe. Primero era la fe práctica, ahora es la fe doctrina. Veamos Isaías 46, que dice allí. Dios ve todo, hermano, todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tu corazón tiene, Él lo ve. Todo lo que es crítica, todo eso Dios lo ve. Y te digo, es un poco delicado esto, porque yo estuve en un lugar en donde yo era muy amiga con el pastor, en Brasil. Y ese pastor nos comentó de que él criticaba mucho a su pastor. Y ahora que él fue pastor, lo criticaban a él. Entonces, todo lo que tú critiques, tú lo vas a recibir también. Recién conversábamos con los hermanos de la semilla que tú plantas, tú vas a tener una buena cosecha. Que tú plantaste. Entonces tú también recoges. Entonces las críticas, todo eso, mira, ¿a quién le va a hacer daño la crítica hoy en día que está en el Evangelio y tiene el escudo? No le va a hacer daño a la persona, pero te hace daño tú mismo. Vamos a ver otro versículo, dijimos 46, versículo 4, dice, y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dios, misericordioso de más, es muy misericordioso. Dios permite que tú hagas las cosas, pero también Él llega un momento en que dice, voy a mandar a mi ángel para que le enseñe que lo que Él plantó lo va a recoger. Pero Él tiene mucha paciencia. Mucha paciencia, mucha tolerancia. ¿Ya? Él dice que Él es longánimo, ¿cómo se dice? Tiene ánimo grande. Vamos a ver el otro. Parece que, ¿cuál es? Salmos 86, 15. Entonces Él es tan tardo, dice, mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice que es lento para la ira, pero Él se ira. ¿Ah? No quiere decir que no tiene ira, Él tiene ira. Y la ira de Dios hay. Tanto es que hay un versículo que dice así, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces nosotros que conocemos esto, vamos con cuidado. Entonces cuando llegamos a la gracia del Evangelio, se nos revela a nosotros mismos la insuficiencia que estaba en nuestra mente. A nosotros mismos se nos revela el Evangelio, a través del Evangelio, la insuficiencia que tenemos en nuestra carne, que tenemos en nuestra mente. Vemos la falta de conocimiento que teníamos. Y era grande, hermano, grande. Muy grande. Entonces, estábamos en un evangelio, en un sistema religioso sin escudo. Y así es que está la gente en la iglesia evangélica, que se dice cristiana, están allí, ¿sí? Tienen fe, ven milagros, pero sin escudo. Están sin el conocimiento de la doctrina de Jesucristo, sin la doctrina.
Entonces, ¿qué acontece cuando llega un dardo? A ti, por ejemplo, a mí una vez un pastor me dijo así, usted no puede salirse de este lugar, no puede salirse de este lugar porque Dios la plantó aquí. Y aquí se tiene que quedar, o sea, forzándome a quedarme allí. Porque ya veía cosas extrañas que no me gustaban. Y estaba pidiendo a Dios y le dije que parecía que me iba a retirar. Usted no se puede salir de aquí. Yo le dije, Dios me habló en mi espíritu a través de su palabra y me dice que más vale obedecer a Dios que a los hombres. Entonces yo estoy tranquila. Eso es el escudo. Eso es el escudo. Tu fe y el conocimiento. Con ese escudo nadie puede decir no se vaya, porque si Dios te lo dijo, tú te vas. Pero tiene que ser Dios diciéndotelo, porque si no las cosas se ponen difíciles. Todo lo que tú quieres que te salga bien te empieza a salir mal. Tú tienes que saber cuándo es Dios que te está hablando, no tu carne, porque de eso se trata, salir de la mente humana nuestra y entrar en lo espiritual de Dios. Estábamos entonces con una fe que no tiene escudo, pero llegamos a la fe predestinada, al misterio revelado, al conocimiento del verdadero evangelio, y es maravilloso. Es maravilloso porque tienes paz. Las cosas te salen todas bien. Mira, se te abren puertas que tú nunca imaginaste que se te iban a abrir. Él abre camino donde no hay camino. Él abre puertas. Marcelo, Él abre puertas donde no hay puertas. Donde no existe puertas. Entonces, en este ministerio de Jesucristo, tenemos el escudo que nos está ayudando. No somos, mira, dice que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. Pero fíjate que este hombre tan sabio se hizo escudos de oro para proteger su casa. Dime si le serviría eso. ¿De qué le serviría que fuera de plata, de bronce, de oro? Él lo hizo de oro porque pensó que era lo más puro, lo mejor. Y como él era el rey, entonces tenía los kilos de oro que toda la gente le traía, ¿ya? Hizo los escudos para defender su casa. Ahora, ¿qué defiende tu casa? Tu fe y el conocimiento que Dios te da. Eso defiende tu casa. Eso defiende a tus hijos. Mira, una vez también uno de mis hijos no se estaba portando muy bien. Y las hermanitas queriéndome ayudar. No, usted tiene que decirle esto, tiene que decirle el otro, hágalo así, hágalo asado. Toda la gente a mí me dio opiniones que no me sirvieron. Yo voy aquí a la palabra y le pregunto a Dios y Él me dijo, grande será la paz de tus hijos. Punto. Así fue y así es. Grande es la paz de mis hijos. Y yo lo creo porque cuando Dios te habla, tú lo sientes aquí, en tu pensamiento, en tu corazón. Y eso fue así. Entonces vamos a un otro versículo. Dijimos que el rey Salomón hizo escudo para defender su casa y que eran de oro. Tú lo encuentras eso para que tú tomes nota en Primera de Reyes 10, 16 y 17. En el primer libro de Reyes, Antiguo Pacto. Y en Segunda de Crónicas 9, 16, tú también lo encuentras allí, que habla sobre este asunto que te digo, que el hombre más sabio en ese tiempo, que dice la Biblia que era el más sabio de la tierra, él se hizo esos escudos para defender su casa. Tú vas a ver cuántos kilos de oro él ocupó para esto, para defender su casa. ¿Ah? La religión no te da escudo. La ley, las obras de la ley no te dan el escudo. Solo
te da el escudo, la gracia de Dios. Ese es nuestro escudo. Porque la gracia de Dios te trae el conocimiento que estaba oculto, que fue revelado y que te lleva a una manifestación gloriosa, dice la Biblia, gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, la religión no te da ese escudo, solo te da cansancio. Porque son tantas las obras, ayuno un día, al otro día busca el Espíritu Santo, al otro día vigilia, y al otro día son reuniones de oración, reunión de intercesión, reunión de guerra espiritual, que te sube solamente la carne. ¿Ya? Eso es la religión, eso no te da a ti el escudo y te trae cansancio. Al final tú te agotas, te cansas, vas todos los días a la iglesia, te cansa y tú no ves grandes resultados y mucho menos tu ministerio, porque tu ministerio queda parado, no camina de la manera que tendría que caminar, es mucho el esfuerzo. Pero cuando tú llegas al Evangelio de la gracia, cuando Dios te introduce en esto, cuando tú llegas, entonces tú recibes paz y descanso. Porque dice también en el Antiguo Pacto que Él hizo toda la obra y en el séptimo día Él descansó. Y en ese séptimo día nosotros vivimos ahora. Estamos en el séptimo día y ya descansamos. No tenemos que hacer obra, no tenemos que hacer ayuno, no tenemos que separar un día de sábado para dedicarlo al Señor. Todos los días son dedicados al Señor. No es solamente uno. Entonces vemos que la manifestación de esta enseñanza, que es la doctrina de Jesucristo, te trae paz y te trae descanso. Por eso te digo, es maravilloso. Tú duermes tranquilo, los problemas Dios te ayuda a resolverlos. Tú ganas vida. Te sientes más joven, te sientes más hábil, te sientes más alegre, te sientes más fortalecida. Sin problemas. Y si algún problema viene, porque dice la Biblia también, en el mundo tendréis aflicción. Pero si llega algún dardo, si llega alguna situación, tú vas a saber cómo tomarla. ¿Por qué? Porque vas a colocar el escudo. El escudo va a trabajar por ti. El escudo te va a defender. El escudo va a estar allí pronto para hacer la obra que hay que hacer para que tú salgas en victoria. Para que tú no salgas derrotado. Vamos a otro versículo. También podemos comentar un poquito allí de Juan 8 del 3 al 5, que lo quiero ver antes que veamos ese versículo. Veamos Juan 8, del 3 al 5. Libro de Juan 8. Mira lo que dice así aquí. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esta era la ley. La ley era rigurosa. 613 mandamientos que nadie los pudo cumplir. Pero sabe, allí Jesús fue el escudo de esta mujer. Jesús fue el escudo allí. Pero fue Jesús de Nazaret. Nosotros hoy en día no tenemos más a Jesús de Nazaret, pero tenemos al Cristo resucitado. Y la doctrina con la fe en nuestro escudo. Veamos este versículo entonces. De Hebreos 5:11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es verdad que es difícil para explicar lo que es fe doctrinal y lo que es fe práctica, de la práctica.
lo que se hacía, las obras. Difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Y eso es lo que nos costó tanto llegar a esto. Ahora no vivimos en la fe práctica. No vivimos practicando simbolismos, ¿no? Ceremonialismos, rituales, nada de eso. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la fe, de doctrina, que no confunde. La fe no te confunde. Caminamos seguros, sin temor del mal. Les recomiendo un video que está, un tema que habla sobre fuimos liberados del miedo, que hasta de Estados Unidos usted puede suscribirse y usted puede allí también recomendar y enviar, compartir con todos. De Estados Unidos me enviaron un WhatsApp a mi correo, a mi WhatsApp, felicitándome por ese tema. ¿Ya? Que es una persona que está en New Jersey, que vive en New Jersey. Me felicitaron personas de acá hablando de ese tema, se lo recomiendo. Y todos los demás que tenemos allí en el canal, en el ministerio internacional, Edificando Gracia, usted ya sabe cuál es. Entonces, vamos a otro versículo. ¿Dónde que estamos? Hebreos 5:11, ¿eh? Tenemos mucho que decir, pero ahora vamos al siguiente. Hebreos 6:1. Por tanto, ya le hemos comentado tantas veces sobre esto. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, que era Jesús de Nazaret en aquel tiempo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. De esto era antes de la cruz, del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Todas esas obras son obras muertas. En ese tiempo vivimos en aquel pacto, ¿ya? En aquel tiempo. Pero Cristo vino para que hubiese cambio de pacto, ¿ya? Y vemos las iglesias todavía con el pacto cruzado, que ya también lo volvemos a repetir. Y esto lo vamos a hablar bastante para que al pastor o el misionero, el evangelista que esté escuchando sepa que si él está predicando rudimientos de la doctrina anterior, entonces está con los pactos cruzados y no puede recibir el escudo. Dice, de la doctrina de bautismos, ¿ve? De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo esto pertenecía allí a la doctrina anterior, que no era la doctrina de Jesucristo resucitado. Era la ley, era la doctrina de los hombres, la doctrina de la ley de Moisés. Ahora veamos aquí, caminamos de otra manera. Tenemos otro versículo, me parece. Romanos 8:21, porque también la creación, dice, la creación misma, esperaba esa libertación, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entendemos que Romanos, quien estaba hablando aquí era el apóstol Pablo, y todavía entonces no había sido la vuelta de Jesucristo, y ellos estaban pasando un tiempo de transición hasta llegar al año 70, que fue cuando cayó el templo, y en ese templo estaba el arca, y entonces representaba la ley. Entonces, cuando cae eso, es después de esta palabra, porque aquí dice, porque también la creación misma. Este libro tiene que haber sido escrito más o menos por el año 63.
del primer siglo. Porque el apóstol Pablo estaba vivo y en el año 68 lo decapitaron. Entonces dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Todavía estaban en la esclavitud de los rudimentos de la ley. Era una esclavitud. Y era una esclavitud, dice, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde fuimos reconocidos en la gracia como hijos de Dios. Tanto judíos como romanos, como hebreos y de todas las naciones, somos muchos los hijos de Dios y muchos que tienen que llegar todavía. Y muchos llegarán a través de estos mensajes que estamos predicando para salir a las naciones. No solamente la hermana Elena. Hay muchos en Estados Unidos, hay gente en Brasil, hay gente en Argentina, que yo los he contactado. Entonces yo sé que existen. Muchos no son todavía introducidos tal vez en los canales por la internet, pero con certeza existen muchos que conocen el evangelio verdadero y Dios los va a sacar a la luz, porque dice que va a llegar un momento en que ellos van a conocer esta libertad gloriosa de los hijos de Dios, que usted no tiene que tener miedo, porque usted ya tiene el escudo que lo va a defender de cualquier lado inflamado que llegue del maligno, de los enemigos ahí que son los adversarios. Veamos otro versículo. Y la fe doctrinal no confunde, esclarece todo. Te esclarece todo. Y en esta libertad caminamos seguros y sin temor del mal. Vamos a ver otro versículo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nos estamos manifestando como hijos de Dios para que otros y para que toda la creación salga en libertad. Ese es el anhelo del corazón, ese es el anhelo ardiente de la creación, ser libre para poder manifestar la gloria de Dios como hijo. Tenemos otro versículo, ¿estamos en cuál? Ay, gracias Señor, porque tú eres maravilloso. Miren lo que dice acá. Entendemos que dice que la creación espera, ¿no?, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde están esos hijos de Dios? Hermanos, necesitamos que se manifieste donde usted esté. Si usted conoce esto, entonces usted comience a enseñar lo que usted sabe. Mire que hay mucho que trabajar aquí en la tierra para alcanzar los hijos de Dios. Dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí vamos a ver algo así muy lindo. Por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Veamos el otro versículo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Veamos el otro siguiente versículo. Puesto los ojos en Jesús. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios es el tiempo que estamos viviendo ahora. Y estamos seguros sin temor del mal, porque tenemos el escudo. No tenemos temor del mal, tenemos el escudo. Hebreos 1:14.
Dice así, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Espíritus ministradores. Nos habla de que de ángeles. Entendemos que son ángeles. ¿Sabe usted que usted tiene su ángel? Yo tengo mi ángel. Todos tenemos un ángel que Dios nos colocó. Mientras más ángeles estén en la tierra trabajando, menos desgracias vamos a ver en las naciones. Porque estamos como huérfanos de ángeles. No estamos huérfanos de Dios porque Dios conoce todas las cosas. Pero vemos tanta desgracia en todos los lugares. Pero si nosotros somos hijos de Dios y caminamos en la tierra y tenemos ángeles alrededor, mientras más hijos de Dios estén trabajando para el Señor, más ángeles vamos a tener trabajando a favor de los que serán herederos de la salvación. Las naciones estamos como huérfanas de esos ángeles. Como repito, no de Dios. Pero Dios tiene una manera, Él tiene sus ejércitos para trabajar. Porque fíjese que cuando Él necesitaba ordenarle algo a alguno de sus hijos, a Juan, por ejemplo, a María, la madre de Jesús, a José, el padre terrenal de Jesús, a Isabel, cuando le anunció el nacimiento de Juan Bautista, siempre vinieron ángeles a comunicar. Ahora en este tiempo nosotros necesitamos de esa cobertura angelical para que las naciones no tengan que sufrir tantas desgracias que se ven. Necesitamos, hermano, que conozcamos un poco más de lo sobrenatural de Dios. Tenemos fe doctrinal, ¿sí? Tenemos el escudo y tenemos ángeles que nos vienen a ayudar en el trabajo evangelístico que se hace en la tierra. Pero usted tiene que conocer la doctrina para que usted pueda recibir esos ángeles que Dios tiene preparados para que le vengan a ayudar en la misión. Porque esto es una misión que Dios nos ordena, el predicar el Evangelio de Jesucristo resucitado. Y allí entonces entendemos el favor inmerecido. Tenemos que reconocer el Evangelio de Jesucristo por la revelación que se le entregó al apóstol Pablo. El único que recibió la revelación fue el apóstol Pablo. No le pudo entregar a los demás porque en otros mensajes ya hemos comentado eso. Y cuando usted conozca esto, entonces el velo que está en su mente se rasgará de arriba hacia abajo como fue en el templo. Y allí se hará visible el poder. Porque no vemos la iglesia cristiana evangélica con poder. Si tuviera la iglesia de Jesucristo en la tierra poder, no sucederían tantas desgracias. Pero la iglesia no tiene poder, porque se ha dedicado más a las actividades en la iglesia que a la predicación de la doctrina de Jesucristo, del Evangelio de la gracia. Bueno, también hay un versículo que me parece que está en el Salmo 33. Usted lea en casa, anótelo. Salmo 33. Dice algo así: feliz es la nación cuyo Dios es el Señor. Tal vez lo puede decir en otra frase, pero significa lo mismo. Voy a leerlo porque estamos aquí con la Biblia y aquí es un lugar en donde usted tiene que tener bastante paciencia, vamos a decir, para usted estudiar la palabra.
porque esto hay que estudiarlo con paciencia. La ciencia que el Señor nos da. Salmo 33. Versículo 12. Veamos lo que dice. Versículo 12. Versículo 12. Salmo 33. Usted lo puede leer completo. Léalo en casa. Y usted va a entender qué es lo que Dios quiere con usted. Mire lo que dice aquí. Estamos hablando de que las naciones es como que no tuvieran cobertura. Porque suceden tantas desgracias que usted ve por la televisión, por medio de canales, de televisión, todos los canales están, y no es solamente en Chile, porque hoy en día estamos aquí en Chile, Viña del Mar, usted sabe, mi nombre es la hermana Elena, no es solamente aquí en Chile, vemos en todas las naciones cómo están las naciones como que no tuviéramos Dios. Versículo 12, Salmo 33, versículo 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, ¿eh? Porque aquí dice Jehová, pero nosotros sabemos que es el Señor. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Chile es una nación escogida, hermanos, para Dios. Y nosotros muchas veces decimos, cantamos y hacemos que se hacen caminatas. La caminata para Cristo, ¿ya? Marcha para Jesús. En otros países, marcha para Cristo, marcha para Jesús. Pero, hermano, no vemos un buen resultado. No lo vemos. Pero me gusta esta palabra de Dios porque a ti te esclarece. Lea el Salmo 33 completo en su casa. Se lo recomiendo. No solamente esto, pero instrúyase en la palabra de Dios y en el Evangelio, a partir del libro de Romanos al libro de Hebreos. Y con eso nos estamos despidiendo en esta tarde, dejándolo siempre a ustedes así invitados para un nuevo mensaje. Y esperamos que todos estos mensajes usted los esté viendo, porque todos traen mucha revelación. Le damos muchas gracias a Dios. Gracias a Dios por este canal YouTube. Gracias a Dios por el equipo que nos acompaña. Y gracias a Dios por la vida. Los bendigo a todos. Somos todos bendecidos en Cristo Jesús. Gracias y paz.